El universo es tremendamente complejo. Según la física, podrían existir otros universos paralelos, incluso invisibles por pertenecer a dimensiones más elevadas. En este programa vamos a presentar las teorías sobre la existencia real de mundos paralelos. ¿Podríamos entrar en un mundo paralelo? ¿De qué trata la teoría de cuerdas que nos dice la existencia de que todo vibra? ¿Podríamos ver seres de otras dimensiones? Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. ¿Existen los mundos paralelos? Mucho se ha hablado de este concepto, pero han sido muy pocos los que han aportado pruebas reales sobre el asunto, ya que podemos pensar que es algo de la ciencia ficción, de la fantasía, cosas impensables, pero la realidad es que la física y la matemática aseguran y cada vez tienen más datos de que los mundos paralelos son totalmente reales. Pueden ser copias del nuestro con pequeñas variaciones o copias del nuestro con unas inmensas y grandes variaciones. Puede existir un mundo paralelo en el que Hitler ganó la guerra. Pueden existir mundos paralelos en el que los dinosaurios siguieran entre nosotros, o ni siquiera el ser humano existiera. Hay teorías, de las que vamos a ver en este programa, que pueden ser muy extravagantes pero reales, como por ejemplo la teoría de la membrana, que va más allá de la teoría de cuerdas, que también vamos a ver. Y esta teoría nos dice que pueden existir universos más allá del universo nuestro, unidos por una membrana. En este programa voy a intentar ofreceros ejemplos muy simples y divertidos para explicar algunos conceptos, ejemplos que yo mismo he grabado. Y yo creo que hace falta sencillez en la vasta complejidad que hay sobre la teoría cuántica, la teoría de cuerdas, la membrana, las partículas subatómicas, en fin, vamos a ver muchos conceptos. En primer lugar, vamos a clasificar la existencia real de mundos paralelos en tres vertientes. La primera, el hiperespacio, dimensiones más altas. La segunda, la teoría cuántica. Y la tercera, vamos a hablar del multiverso. Veréis, en primer lugar vamos a tratar el hiperespacio, las dimensiones más altas. No fue hasta el siglo XIX cuando se cambió el paradigma que tenían los físicos y los matemáticos en cuanto a la dimensión de nuestra realidad. Es decir, nosotros vivimos en un mundo en el que percibimos las tres dimensiones: anchura, altura y profundidad. Pero en el siglo XIX, el gran matemático Carl Gauss y su discípulo, el señor George Riemann, inventaron la matemática dimensional. Una matemática que sentaría las bases de la teoría de la relatividad de Einstein y que nos hablaba de que existen más dimensiones que la tercera dimensión. Algo que hasta entonces era impensable. Todos los matemáticos decían que eso era imposible. Pero estos dos físicos lograron lo imposible, crear fórmulas matemáticas que nos hablasen de la cuarta dimensión. La cuarta dimensión pertenece al tiempo. Está entre nosotros, lo percibimos sutilmente, pero no podemos verlo. La cuarta dimensión, con las teorías de la matemática dimensional del señor Riemann y de Carl Gauss, influenció muchísimo en el siglo XIX, sobre todo en la pintura. Picasso o incluso Dalí intentaban representar el tiempo en sus cuadros. Por ejemplo, hay un cuadro muy famoso de Dalí llamado el Cristo hipercúbico, en el que se representa a Cristo en una figura llamada Teseracto. Y no es el Teseracto de los Vengadores, no. El Teseracto es una figura totalmente real
que nos habla de un cubo dentro de otro cubo que representa la cuarta dimensión. En 1919 surgió un misterioso físico. Un físico que en 2 años creó un artículo que, revolucionó toda la física y dejó boquiabierto al propio Einstein. Este físico se llamaba Theodor Kaluza. Kaluza aportó datos sobre la quinta dimensión. Para los físicos, la cuarta dimensión se transforma en la quinta dimensión porque aluden a 4 dimensiones espaciales y una dimensión espaciotemporal. Pues bien, con la llegada del concepto de la quinta dimensión, se abrieron otros paradigmas ante la capacidad de poder unificar toda la física existente en una sola ecuación. Y aquí entramos en la teoría de campos unificados, en la teoría del todo, en la obsesión que tienen todos los físicos para intentar explicar la física y todos los fenómenos del universo en una sola ecuación. Pues bien, con el artículo de Kaluza se podía ordenar mucho más la teoría de la gravedad, de la relatividad de Einstein y la teoría de la luz de Maxwell. 2 teorías totalmente contrarias que al fin, con la llegada de esa quinta dimensión, de esos teoremas, se podían más o menos unificar, complementarse. Esto dio origen a que la luz podría estar en la quinta dimensión. Es decir, los secretos de la luz podrían estar en la quinta dimensión. Porque la luz nosotros la vemos como algo muy sencillo, algo normal, pero tiene un misterio muy grande. ¿Cómo se puede explicar que la luz viaje en el vacío como una onda y cuando la miremos, cuando es observada, se comporte como una partícula? Este misterio de las ondículas podría resolverse si pensamos que una parte de la luz, o la mayor parte de la luz, pertenece a la quinta dimensión, una dimensión muy extraña que se encontraría enrollada entre sí y sería más pequeña que los átomos, según la física oficial. Conceptos muy extraños que pueden volver invisibles objetos de una dimensión más elevada. Y sobre esto os voy a poner un sencillo ejemplo que lo explica bastante bien. En esta ocasión vamos a intentar explicar cómo objetos de otras dimensiones más altas que la nuestra podrían ser invisibles para los ojos de los habitantes de esa dimensión más baja. En primer lugar, vamos a suponer que en este mundo en 2 dimensiones existen unos pequeños habitantes llamados planicios, por ejemplo. Estos habitantes viven en un mundo de 2 dimensiones, es decir, podrán ir en estas direcciones, pero nunca podrán ascender o descender. Recordemos, las 3 dimensiones, el 3D, pertenece a anchura, altura y profundidad. Pero aquí les falta una dimensión. ¿Cómo podrían percibir los planicios objetos de dimensiones más altas? Por ejemplo, una patata que tiene, una tercera dimensión, tiene esa profundidad que no tienen los demás habitantes de esa segunda dimensión. Ellos percibirían la sombra de la patata, como estáis viendo ahora mismo, pero nunca podrían ver la patata porque está por encima de ellos, en otra dimensión. También por lo consecuente, si estuviera debajo de ellos la patata, nunca podrían verlo. Ahora bien, he dicho que lo perciben pero no lo ven. ¿Qué quiere decir que lo perciben? Muy sencillo. Podrían percibir en 2 dimensiones, porque ellos tienen sentidos de 2 dimensiones, el contorno de la patata en su mundo. Este contorno se haría más grande o más pequeño, dependiendo de si la patata desciende o asciende. Lógicamente, si desciende, solo podremos ver la punta de la patata. Y si asciende, pues podremos ver las demás secciones de la patata. Por lo tanto, en este ejemplo gráfico se puede entender o llegar a la conclusión de que objetos con más dimensiones
podrían ser percibidos en dimensiones más bajas, pero muy difícilmente podrían ser vistos con los sentidos de los seres de otras dimensiones más bajas. Y yo creo que este ejemplo, que nos puede parecer algo gracioso, puede explicar con cosas mundanas, muchas cosas dentro del mundo dimensional, de las infinitas dimensiones que pueden existir, de seres que pueden estar aquí entre nosotros y nunca poder verlos porque carecemos de esos sentidos. Ahora tenemos que hablar de la misteriosa y tan complicada teoría de cuerdas. Veréis, desde los años 80 se han hecho impactar, se han chocado partículas en los aceleradores de hadrones, en los aceleradores de partículas. El choque de dos partículas a altas velocidades crea partículas subatómicas. Y estas partículas son muy exóticas porque cada vez que se hace un choque se generan partículas desconocidas. Son muchísimas las partículas subatómicas que se crean en esos choques. Por lo tanto, su clasificación desde los años 80 ha hecho un extensísimo y complejísimo dossier que ha sido llamado el modelo estándar. Con esa variación tan inmensa de la que se siguen descubriendo hoy en día partículas subatómicas, es muy difícil y horroroso trabajar con esa cantidad de datos tan complejos. Y en ese punto tenemos que diferenciar dos grandes conceptos. Por un lado, la teoría de la relatividad de Einstein, que intenta explicar cosas en el macrocosmos, cosas grandes, cómo funciona la gravedad, cómo no se colapsan los soles, por ejemplo. Pero tenemos, de lo que os estoy hablando ahora, de las partículas más pequeñas, la teoría cuántica. Por lo tanto, tenemos la teoría cuántica y la relatividad de Einstein. Dos conceptos totalmente contrarios, uno es diferente en extremo al otro, pero que con la teoría de cuerdas se unifican. Otra vez la obsesión por intentar encontrar la teoría del todo. La teoría de cuerdas dice que todo es vibración. Todas las partículas subatómicas tienen una determinada función dependiendo de la vibración de las cuerdas que formarían toda la materia existente. Esto es una teoría que solo funciona si la teoría de cuerdas, si esas hebras están en 10 dimensiones. Por lo tanto, las 10 dimensiones en las que funcionarían estas hebras se ha dicho que sería las 3 dimensiones en las que vivimos, más una de tiempo, y 6 dimensiones que estarían colapsadas entre sí en una quinta dimensión enrollada. Esas 10 dimensiones podrían funcionar con esas hebras de vibración. Pero hay un problema. Esto solo es una teoría y no ha podido ser comprobada. Se espera que para el 2020 surja una partícula subatómica llamada la S-partícula. La S-partícula sería la partícula que podría dar datos reales sobre que la teoría de cuerdas es real. Pero hasta ahora no ha sido encontrada. Ahora vamos a pasar al multiverso. Veréis, la teoría de cuerdas, que funciona en 10 dimensiones, se desglosa en 5 grandes teorías de cuerdas. Pero con la obsesión de unificar esas teorías, se metió a esas 5 teorías de cuerdas en una sola que funciona si añadimos la 11ª dimensión en la gran ecuación de la teoría de cuerdas. La 11ª dimensión otorgaba una membrana a todo el conjunto de datos y ecuaciones. ¿Qué es la membrana? La membrana lo que haría sería unir a todos los universos posibles, a los paralelos, a todos esos que podrían existir en un solo concepto. Una membrana que cada cuadrícula tendría su universo, muy similar a la teoría de las burbujas de Hubble. Esta membrana recogería universos infinitos, porque cada posibilidad, de la cual luego hablaremos,
abre una línea temporal distinta. De ser así, de existir un multiverso, muchos universos en este, o alrededor de este, no podríamos comunicarnos ni entrar en contacto con ellos, porque los átomos que forman nuestro universo nunca podrían traspasar el otro. Eso sí, la única cosa conocida capaz de traspasar los universos, de entrar y salir, es la propia distorsión espaciotemporal de la gravedad. Con ella sí que podríamos incluso mandar mensajes a esos hipotéticos universos paralelos. Claro, también esto puede resolver algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué es la materia oscura? A lo mejor la materia oscura es materia que no podemos ver, pero que pertenece a otro universo. Algo similar a la patata que os he comentado antes, ya que es algo que podría estar en otra dimensión, materia de otra dimensión que no podemos ver, pero percibimos su sombra en nuestro universo. Por lo tanto, la materia oscura podría ser materia de otro universo en el nuestro. Incluso se ha teorizado que el propio Big Bang surgió del choque de dos universos entre sí. A lo mejor esa gran explosión se repite miles de millones de veces cuando chocan dos universos entre sí. Y claro, aquí llegamos a la teoría cuántica. La teoría cuántica sería el último concepto que intenta explicar la existencia real de mundos paralelos y que es tremendamente compleja. Y yo no soy ningún tipo de físico cuántico, sino soy alguien que comparte su experiencia en YouTube para que vosotros toméis lo que os interese y construyáis vuestra realidad. Aquí nadie impone nada. Para explicar esto he decidido coger el ejemplo de la paradoja del gato vivo o muerto. Os voy a poner un vídeo corto para que entendáis este concepto. En esta ocasión vamos a explicar la paradoja cuántica del gato dentro de una caja vivo o muerto. Pero en esta ocasión tenemos un perrito muy bueno. La paradoja dice así: si metemos a un animal dentro de una caja como esta y disparamos una pistola dentro de la caja, ¿cómo estará el animal? ¿Vivo o muerto? El sentido común nos va a decir que posiblemente esté muerto, pero en la palabra posiblemente entran los universos cuánticos, es decir, al no ser observado no sabemos si está vivo o muerto. Por lo tanto, en la teoría cuántica, el animal estará vivo y muerto a la vez, siempre y cuando no sea observado. Cuando sea observado el animal, entonces sabremos si está vivo o muerto. Y básicamente ese es el ejemplo gráfico de esta teoría cuántica, pero lo vamos a explicar un poco mejor a continuación. ¡Hala, vaya! Explicando esto un poco más a fondo, os debo decir que aunque parezca algo muy simple, es tremendamente complejo, porque esa paradoja explica que no existe la realidad que no podemos ver. No existen nuestros órganos, porque no los vemos, no existe la entrada de nuestra casa, no existe el coche que tenemos aparcado en la calle, no existe porque no podemos verlo. Pero si no existe, ¿qué es lo que hay allá afuera? Existen estados de posibilidad. Puede que esté nuestro coche y puede que no esté nuestro coche, a la vez. No es uno u otro, sino las dos cosas a la vez. Digo dos cosas cuando pueden ser 100 millones de cosas. Son estados que comparte la materia. Y eso es muy interesante porque se estudia eso precisamente en la teoría cuántica. Las cosas que pueden ser y las cosas que no pueden ser, pero a la vez. Es tremendamente complejo, pero es todo un desafío físico y un misterio. Si de verdad existen mundos paralelos basados en la posibilidad de la teoría cuántica, ese concepto nos dice que existen universos infinitos y que es muy probable de que
todo lo que imaginemos esté contenido en la existencia. Esta vez, en la sección Libros recomendados, os traigo Cuentos completos primer tomo de Isaac Asimov. De vez en cuando recomiendo alguna novela, porque en las novelas también hay un saber, sobre todo con Isaac Asimov, ya que a pesar de escribir ciencia ficción, era un científico, era un visionario que nos hablaba del futuro que se está cumpliendo hoy en día. Nos hablaba de los robots, nos hablaba de muchas cosas. En este libro hay yo diría que unos 30 relatos. Entre todos hay uno que me gusta mucho, uno que se llama La última pregunta. Cuando el ser humano se desprende de su cuerpo, se transforma en luz por su tecnología durante millones y millones y millones de años y contempla cómo el universo está apagándose. Las estrellas colapsan, se enfrían. Entre muchos otros relatos que estoy seguro de que vais a disfrutar. Si os gusta la ciencia ficción, este es uno de los libros obligados. Y nada, dicho esto, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Y Gregory Lauchlin fueron unos científicos que investigaron el universo y sus límites. Teorizaron cómo sería la muerte del universo en varias etapas y qué es